Vamos con una nueva función y un nuevo, digamos, tipo de funciones, un nuevo género de funciones, un nuevo aliciente, ya veréis. Vamos a ver, vamos a empezar con esta función, una serie de funciones que son funciones reales de variable natural, que también se les suele llamar sucesiones. Y un ejemplo sería esta de aquí. Esta de aquí. Esto es una función real de variable natural. El dominio son los naturales y el codominio son los números reales. Tienen esa estructura. Es bastante habitual, en lugar de trabajar con la x típica de las funciones reales de variable real o de cualquier función, x es un símbolo abstracto de cualquier elemento del dominio de una función, sea la función que sea. La x puede simbolizar lo que queramos. Pero es bastante habitual en las funciones reales de variable natural sustituir la x por una n. Entonces escribiríamos pues que, porque es lo que es como yo lo he escrito aquí, los elementos del dominio, los números naturales con una n, y el elemento asignado de los reales a este número natural lo escribiremos como f de n. Aquí os lo he puesto en la versión de x, que sería equivalente. Si estamos especificando que el dominio es natural, pues podemos escribir esto perfectamente y nos entenderemos. Especificando simplemente que el dominio es el conjunto de los números naturales y no otro. También es habitual expresar las sucesiones de esta manera, con a sub n, con este símbolo, en lugar de f de n, a sub n. Y diríamos que la sucesión a sub n, que es la que hoy nos ocupa, es n partido por 1 más 2n. Esto y esto son equivalentes, pero esto también. Son tres formas de nombrar a la misma entidad matemática, a la misma sucesión matemática, a la misma función real de variable natural concreta. Bien. En primer lugar, a ver, ¿qué hemos hecho hasta ahora en este curso de matemáticas basado en funciones, donde la función es el protagonista? La función como árbol y el bosque, el espacio de funciones, que es donde habitan las funciones, como bosque. Ya os lo he comentado en algún momento, la relación árbol-bosque, ¿no? Pues hemos jugado con los dos niveles, las entidades, las funciones concretas de los espacios de funciones y también los propios espacios de funciones, estudiar un poco por encima, porque esto da lugar a toda una disciplina matemática, análisis funcional, que no nos toca abordar aquí, pero simplemente como un contrapunto del mirar funciones, ver en qué entorno habitan, cuando las agrupamos conjuntamente, todas las que tienen el mismo dominio y el mismo recorrido. Bien, hemos visto, y todos los que estáis escuchando esta clase, estáis siguiendo este curso, seguramente son las funciones que más veces habéis visto en vuestra formación, en el bachillerato, estas funciones reales de variable real. Pues, por ejemplo, esta función de aquí, f de x igual a e elevado a x, f de x igual a x al cuadrado más x más 1, un polinomio de segundo grado. Bueno, estas son las típicas funciones reales de variable real. En este curso ya hemos visto algún ejemplo de función compleja de variable compleja, o sea, funciones con dominio complejo y recorrido también el conjunto de los números complejos, que lo podemos, como vimos en su momento, expresar de dos formas diferentes, desglosando los números complejos en su parte real y su parte imaginaria,
porque en esta función es imprescindible, esta la vimos, es una de las funciones que vimos, que es una función que intercambia la parte real y la parte imaginaria. Fijaos que aquí la parte imaginaria se vuelve la parte real y la parte real se vuelve la imaginaria. La vimos en su momento, la podéis repasar. Y esta función que al especificar que la imagen de un número complejo, que también se suele especificar, se puede a veces representar o se suele representar los números complejos con una z, para diferenciarlo. Pero es poner z y poner el desglose de z en su parte real y su parte imaginaria son equivalentes. En este caso, como hacemos el cuadrado de z y después le sumamos 1, este número real, este número complejo con solo parte real, ¿de acuerdo? Bueno, pues hacemos el cuadrado y después le sumamos 1. Pues esto lo podemos expresar de esta manera, pero también lo podríamos expresar poniendo el desglose z en lugar de esta forma comprimida, poner todo esto de aquí, después poner aquí que se está haciendo entre paréntesis el cuadrado de este número. Pero en todo caso, esto lo hemos visto muy por encima, pero hemos visto que bueno, es un tipo de funciones que da lugar a toda una disciplina matemática que se llama análisis complejo. Nos hemos entretenido mucho más en estudiar este tipo de funciones, las funciones que tienen como dominio Rn y como codominio Rm. Son funciones que bueno, algunas de ellas son estrictamente lineales, y son las que hemos visto, y por ejemplo esta de aquí, esta sería una función estrictamente lineal de R2 a R2 en concreto, pero ya hemos visto que pueden ir de R4 a R4, de R lo que sea, R lo que sea. Las dimensiones del dominio y del codominio pueden ser cualesquiera. Y hemos visto las estrictamente lineales con sus características, sus peculiaridades. Como podéis ver, son mundos muy diferentes, aunque comparten el mismo hilo conductor de la noción de función, y bueno, son paisajes diferentes, las que nos ofrecen cada una de ellas. Esto es un poco como, a mí me gusta comentarlo como si estuviéramos moviéndonos en ámbitos de la vida diferentes, ¿no? En el mundo de los animales, el mundo de los vegetales, el mundo de los microorganismos, etc. De alguna manera son mundos diferentes, pero comparten el hecho de que todos son seres vivos, ¿no? Bueno, pues esto todos son funciones, lo que ocurre es que son funciones muy diferentes y a las cuales nos preocupan cosas diferentes. Cuando vimos funciones reales de variable real, pues nos interesa pues, el tema de los límites en un punto, el límite cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito, cuando es el límite en un punto por la derecha, el límite por la derecha, el límite por la izquierda, la continuidad, la derivación, porque esto de alguna manera nos explica cómo es los cambios, los movimientos que tiene cada una de las funciones en cuestión, ¿no? Las funciones complejas de variable compleja también se podrían abordar con todo el aparato que hemos visto en las funciones reales de variable real, con límites, continuidad, derivación también, pero esto formaría parte de un curso superior que ahora no nos ocupa. En cambio, cuando hemos pasado a las funciones de Rn a Rm, estrictamente lineales, hemos visto que aparecían otro tipo de problemáticas. ¿Cuál era la matriz representante? ¿Qué matrices podíamos presentar como similares o semejantes? ¿Y qué representaban cada una de ellas? Aquí no estudiamos ni límites, ni continuidad, ni derivación, porque son funciones que de alguna manera tienen una bondad en cuanto a formas. Son, como dice el nombre, lineales, ¿no? Todos son rectas, planos, sin curvas, no hay curvatura, todo es muy, digamos, recto, podríamos decir, ¿no? Pero sí que, bueno, pues vimos pues, peculiaridades del dominio. Aquí aparecía mucho la importancia del dominio, aquí también, el dominio, el codominio, el recorrido, perdón,
Aquí el dominio y de la función, el ker de f, o sea, el dominio no tiene mucha problemática porque es todo Rn. Cuando está definida en Rn no hay ninguna zona problemática en la función. Pero sí el recorrido es muy importante. Después los elementos que van a parar al cero en el codominio son muy importantes. En definitiva, hay todo un lenguaje diferente, como hemos podido comprobar. Ahora nos falta ver las funciones reales de variable natural, que son las que comenzamos con esta función, aunque ya veremos que parecerán será necesario ver otras funciones por en medio, otros tipos de funciones instrumentales que nos ayudarán a entender las funciones reales de variable natural. Y cuando acabemos este bloque veremos las funciones reales de variable R2, pero no lineales. Aquí también podríamos hablar de las funciones de Rn a Rm no lineales, pero no formarán parte de este curso, sino que únicamente veremos las funciones que vayan de R2 a R no lineales. Veis que estas no son lineales. Esta no cumple la condición de linealidad o de estrictamente lineales, como vimos en su momento cuando empezamos a ver este tipo de funciones. Por lo tanto, bueno, fundamentalmente nos queda en el curso ver lo que empezamos hoy, elementos que veremos por en medio y que sobre todo son el tema de la integración, lo veremos, que es muy importante, y integración definida, la indefinida ya la vimos en su momento, y después todo lo que es estas funciones de R2 a R no lineales que nos aportarán, ya veréis, todo un lenguaje nuevo y peculiar. También nos faltan ver las ecuaciones diferenciales, que también, y con esto daremos, digamos, por acabado este curso de matemáticas, que sería un curso más o menos estándar de lo que se suele dar en un primero de ciencias, en un grado de ciencias actualmente. Bien, vayamos por lo tanto con nuestra sucesión, con nuestra función real de variable natural. Esta sería una representación. Fijaros que si yo voy cambiando los valores, 1, pues cuando es 1, pues tendré, la imagen será 1 partido por 1 más 2 por 1, que es 2 más 1, 3, un tercio. Por lo tanto, bueno, este valor de aquí es la imagen de 1 a nivel de un tercio. Cuando me voy al 2, la imagen del 2 será 2 partido por 1 más 2 por 2, 4, por tanto 2 quintos. 2 quintos. Estaría por aquí. Y así sucesivamente. ¿Veis? Voy representando los valores en los ejes de coordenadas. Aquí tengo el dominio y aquí ahora tengo el codominio, los números reales, y aquí los números naturales. Veremos que en algunas sucesiones nos interesará empezar en el 0. Ya lo veremos en su momento el porqué. No será un caso concreto, pero bueno, en todo caso ya lo comentaré en su momento. En las funciones reales de variable natural, las sucesiones a veces también las veréis dibujadas de esta manera. Bien. Bueno, es simplemente sustituir el valor por un palito con la altura correspondiente al valor de la función en aquel punto. Bueno, esto especialmente se suele utilizar en un tipo de funciones, sucesiones, que en realidad son sucesiones, que son ciertas distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, la Poisson. Y es muy habitual, para hablar de estas funciones, que a veces se llaman funciones de masa, representarlo de esta manera y no de esta manera. Pero bueno, esto lo veréis en las asignaturas de probabilidades y de estadística. Pero bueno, es interesante que veáis las dos formas de representación, como
como paralelas o equivalentes. Bien, vamos a entrar con aspectos generales de las sucesiones. Las sucesiones se distinguen entre las que son convergentes, y las que no son convergentes, que a veces también se les llama divergentes, o que no convergen. Una sucesión es convergente si el límite cuando n tiende a infinito de la función es igual a un número real a un número real a. Esto es el concepto. Las sucesiones, claro, aquí no habrá ni límite en un punto, porque no tenemos un dominio lleno de números, donde podamos estudiar por la derecha qué pasa en el 2 por la izquierda. Aquí hay estos saltos, y por lo tanto aquí no tiene sentido el límite cuando n tiende a 2, ni por la derecha ni por la izquierda, ni tampoco a menos infinito, obviamente. Sí que tiene sentido cuando n tiende a infinito, porque estamos en los naturales, la cueva de los naturales es una cueva sin fondo que te vas hacia la derecha y puedes llegar hasta el valor que quieras. Bien, pues el límite cuando n tiende a infinito sí que es crucial en estas funciones. Va a ser un elemento fundamental en el estudio de estas funciones. Ya os he dicho antes que cada función tiene como todos los tipos de seres vivos, tienen sus peculiaridades, ¿no? Incluso, como os decía antes, los animales o los mismos vegetales, ¿no? No es lo mismo las plantas con flor que sin flor, ¿no? El tipo de planteamiento del estudio, ¿no? En los animales, por los vertebrados, los invertebrados, dentro de los vertebrados, los mamíferos y los no mamíferos. Hay toda una serie de clasificación de los seres vivos en general, que un poco también ocurre en las funciones, ¿no? Tenemos tipos de funciones muy diferentes y las sucesiones tienen una peculiaridad especial, y lo que más lo que más se mira en las sucesiones es el límite cuando n tiende a infinito, y por esto pongo mucho énfasis ahora. Las formas pueden ser muchas, ya veréis, podremos jugar mucho con las formas en las sucesiones, pero el énfasis estará muy puesto, ya veréis, en el límite cuando n tiende a infinito de la función. Bien, este es un ejemplo de función que converge, ahora lo veremos, lo veremos. Por lo tanto, ahora no lo comento porque lo veremos dentro de un momento y lo estudiaremos. Esta de función de aquí también. Empecemos por esta mejor. Esta de aquí. Fijaros que cuando n tiende a infinito, n se va a hacer progresivamente muy grande, muy grande, muy grande. 1 millón, 2 millones, 5 millones, 1000 millones. Cuando yo divida 1 por un número tan grande, esto va a ser próximo a 0. Por tanto, me podré acercar tanto como quiera a 0. Acordaos del concepto de límite cuando x tiende a infinito, ¿no? Tiende a un valor, ¿no? Cuando yo puedo, especificando una distancia de este valor al que tiende, ¿no? Pues puedo encontrar algún valor de x, ¿no? Próximo, o sea, muy grande, ¿no? A partir del cual todos los valores están, digamos, más próximos del valor que yo busco como límite, ¿no? Que este valor que he especificado previamente, ¿no? ¿Os acordáis, no? El epsilon y el delta, ¿no? Yo puedo especificar un epsilon muy pequeño y después digo, bueno, pues si encuentro a partir de un cierto x, ¿no? Que todos los para x mayores que aquel valor, estarán a una distancia más pequeña, ¿no? Bueno, pues quiere decir que aquel límite, cuando x tiende a infinito, pues es así, ¿no? Tiende a un valor concreto, ¿no? La función se va regularizando hacia un valor, pues aquí lo mismo, Fijaros que esta función va a tender a 0. Me puedo aproximar tanto como quiero a 0. Yo puedo establecer una epsilon y decir, bueno, pues 0,001 epsilon, ¿no? Bueno, pues yo sé que a partir de un cierto valor de n, ¿no? A partir de si pongo 0,0001, ¿no? 0,2 ceros y un 1, pues yo sé que a partir de n1000, ¿no? el valor estará por debajo ya siempre de este 0,001. Por lo tanto, yo
sé que a partir de 1000 todos los valores a continuación van a estar por debajo de este epsilon que yo he establecido previo, ¿no? Esto quiere decir que es como siempre que establezca un epsilon tan pequeño como quiera, mayor que 0, pero tan pequeño como 0, como quiera, puedo encontrar algún n que a partir del cual todos los n superiores su imagen esté por debajo de este valor de epsilon de distancia respecto al valor que yo he especificado como límite, pues quiere decir que este valor que especifico como límite realmente es el límite de la función o de la sucesión en este caso. Aquí, fijaros que, por lo tanto, esta converge a 0, y esta convergería a 3, porque si esto va convergiendo a 0, obviamente este 3 va a quedar fijo y esta sucesión va a converger a 3. Esta sucesión, fijaros una cosa, y es que este menos 1 elevado a n va a hacer que cuando n sea igual a 1, la imagen sea, esto será menos 1 partido por 1 menos 1. Cuando sea n par, esto va a ser positivo. Y cuando sea n impar, esto será negativo. Por lo tanto, lo que va a pasar es que si nos miramos estos ejes, que no la he dibujado porque tenía muchas aquí para comentar, pues, pero os la podéis imaginar enseguida, ¿no? Yo tengo aquí el 1, imaginaos que tengo aquí el menos 1, ¿vale? Imaginaos, el 1 y aquí el menos 1. Bien, y aquí el eje de ordenadas, el eje de las abscisas, perdón, no el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas. Bueno, pues tengo que el 1 le correspondería a menos 1, porque hemos dicho que 1 es impar y menos 1 elevado a 1 es menos 1. Y partido por 1, ¿vale? Bien. Cuando fuera 2, tendría par, sería 1, pero aquí tendría un 2, por tanto, aquí pasaría a estar, en el 2 tendría un medio positivo, un medio, estaríamos aquí. Después, menos un tercio, más un cuarto, menos un quinto, más un sexto, menos un séptimo, más un octavo. Pero progresivamente, como podéis ver, nos iríamos aproximando a 0. Aquí nos iríamos aproximando a 0 siempre con valores positivos, pero aquí por valores positivos y negativos alternativamente. Pero esto se va aproximando a 0. ¿Os imagináis la forma de la función? Las sucesiones tienen estas peculiaridades, son formas que nos va a interesar cómo van evolucionando a lo largo de n. ¿De acuerdo? Estas son funciones, por lo tanto, convergentes. Esta la veremos luego, que converge, ya veréis. Esta también converge, esta converge a 0, esta converge a 3, esta converge a 0, esta converge también a 0. Y podemos ver muchas funciones que convergen a un valor concreto si es que convergen a un valor determinado cuando n tiende a infinito. Que no converjan, bueno, por dos motivos, o bien porque oscilan indefinidamente, no existe el límite cuando n tiende a infinito de f de n, porque oscilan continuamente. Por ejemplo, esta sucesión, mirad, esta sucesión, fijaos que es como esta, pero sin la n debajo. Por lo tanto, esta lo que va haciendo es siempre valores menos 1, 1, 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 y así indefinidamente. Nunca acaba. Obviamente no hay límite. Cuando n tiende a infinito no hay ningún límite, no converge a ningún valor, oscila indefinidamente. O seno de n. Imaginaos que yo tengo n grados, por ejemplo, pues 1, grado 1, 1 grado, 2 grados, 3 grados, así sucesivamente. Como voy a recorrer todos los números naturales, voy a ir oscilando. Imaginaos pues la curva del seno, pues picoteada, ¿no? Con puntos que van a representar los valores que irán desde menos 1 desde menos 1 a más 1, pero con picos, ¿no? Como no continuo, porque obviamente solamente tienen valores, imágenes el 1, el 2, el 3, el 4, entonces voy a tener puntitos que van a ir oscilando, puntitos, que van a ir contorneando la forma de la función seno que vimos en su momento. ¿De acuerdo? Pero va a oscilar, no va a atender a ningún valor, va a ir oscilando indefinidamente a lo largo de n.
es muy importante que os acostumbréis. Fijaos que en cada tipo de funciones, como os especificaba antes, ¿no? Es muy interesante que tengáis siempre en la cabeza al pensar en las matemáticas, en estos paisajes tan diferentes que nos encontramos aquí, 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 y ahora aquí, y después veremos aquí. ¿De acuerdo? Ahora aquí el paisaje es, bueno, pues un recorrido para los diferentes n que van oscilando, va a veces tendiendo a algún valor, ¿no? O bien sucesiones como esta de aquí, que va aumentando en n, función, pues al 1 al 1, al 2 al 2, al 3 al 3, o sea, es una función como f de x igual a x, pero con un dominio los números naturales. Los números naturales. Por tanto, esto tiende a infinito y esta de aquí tendería a menos infinito, porque aquí la n, pues 1, 2, 3 al cuadrado, y siempre en negativo, pues va para abajo, va bajando para abajo, y su límite será menos infinito. Por lo tanto, como no es un número real, infinito y menos infinito no son números reales, pues no convergen. Consideramos que no convergen a ningún número concreto. Vamos con nuestra función, con nuestra sucesión, la que hemos visto al principio. Aquí, para estudiar el límite, muchas veces vamos a utilizar todo el aparato que en su momento vimos o visteis también en el bachillerato del cálculo del límite cuando n tiende a infinito. Claro, pensad que a veces nos aparecerá una indeterminación, como en este caso. Esto es un infinito partido por infinito. Pero bueno, sabemos que una forma que suele funcionar bien para resolver estas indeterminaciones, para ver quién gana en la carrera, si es que gana alguno, es dividir tanto el numerador como el denominador por la potencia máxima. ¿De acuerdo? Que en realidad es como multiplicar por 1, porque yo lo que estoy es multiplicando por 1, lo que pasa es que estoy especificando 1 en forma de 1 partido por n y 1 partido por n el denominador. O sea, 1 es igual a 1 partido por n partido por 1 partido por n. O sea, 1 partido por n partido por 1 partido por n es 1. Estoy dividiendo el numerador y el denominador, tengo lo mismo. 1 partido por n en el numerador y 1 partido por n en el denominador. Como tengo lo mismo, al dividir, esto da 1. Pero yo lo puedo desglosar de esta manera, el 1, porque me convenga, y de esta manera lo que hago es introducirlo aquí, el 1 partido por n y el 1 partido por n aquí. Entonces me queda aquí el 1 partido por n, me queda multiplicado por esta n, me queda aquí debajo, la n, y aquí lo mismo, el 1 partido por n multiplicado por el denominador, pues me aparece este desglose, ¿de acuerdo? Bien, esto me parece que era como un 1, esto como 1 partido por n y esto como 2, porque estos dos n se me van. Entonces ahora cuando haga n que tiende a infinito, esto tiende a 0 y por lo tanto en el límite va hacia un medio. Por lo tanto, esta sucesión que hemos dibujado tanto aquí como aquí, lo que va haciendo es que progresivamente se va aproximando poco a poco, poco a poco, poco a poco a un medio. El límite es un medio, es una sucesión que converge a un medio. ¿De acuerdo? Bien, cosas a estudiar en una función real de variable real. Pues mirad, el dominio, bueno, no es, el dominio son no los naturales, no tiene problema. Hombre, a no ser que tengamos una sucesión que tenga algún problema en algún natural, podría ser que hubiera, por ejemplo, una sucesión que no estuviera definida para algún número natural. Entonces tendríamos que especificar que esta sucesión, pues yo que sé, en el 5 no funciona. Imaginaos que tenemos una sucesión que sea 1 partido por n menos 5. ¿Vale? Claro, cuando lleguemos al 5 tendremos un problema, porque 1 partido por 0 no existe. Entonces no tiene un número asignado real. Entonces tendríamos un vacío ahí en el 5. Aparecería un punto de estos que aparecen en las funciones reales de variable real, que no pertenece al dominio. No sé, 1 partido por x, por ejemplo, como función real de variable real. No está definida en el 0. Pues aquí
esta sucesión, que sería 1 partido por n menos 5, no estaría definida en el 5. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es muy habitual, pero bueno, es un elemento que siempre hay que tener en cuenta, ¿eh? Y no es como en las funciones reales de estas de Rn a Rm, estrictamente lineales, que aquí el dominio siempre es Rn, ¿eh? No hay ningún punto conflictivo. Aquí sí que lo puede haber, ¿eh? Aquí sí que lo puede haber. El recorrido, bueno, puede ser interesante, ¿no? Ver por dónde se mueve esta sucesión. No es muy habitual, ¿eh? Ni problemas de dominio y de recorrido, ¿eh? La importancia que tiene el recorrido en las funciones estas que hemos dicho de Rn a Rm, que vimos la imagen de f, pues aquí no es un elemento que sea especialmente estudiado ¿vale? La evaluación de la función en un punto, bueno, puede ser interesante, es la parte sencilla de una función, evaluar la función en un punto, ahora lo veremos. La antiimagen de un punto del codominio, esto que da lugar a ecuaciones que hemos visto como hilo conductor también en este curso. Un elemento muy importante de las matemáticas es la antiimagen de un punto del codominio. Esto pues, tampoco no es que sea muy importante, pero bueno, también lo podemos plantear, se puede plantear. El protagonista es el límite cuando n tiende a infinito. O sea, las sucesiones normalmente lo que se hace es estudiar cuál es su comportamiento cuando n tiende a infinito. Esta es, digamos, podríamos decir, el punto esencial de las sucesiones, el estudio del límite cuando n tiende a infinito y hacia qué límite tienden, etcétera, si es que tienden, etcétera. Digamos, podríamos decir que si en las funciones reales de variable real, no sé, el protagonista fundamental podríamos decir que es la derivación y todo lo que la información que nos da una derivada, en el énfasis en este tipo de funciones, en estas sucesiones, es el comportamiento en el límite cuando n tiende a infinito. Este sería el caballo de batalla en este tipo de funciones, lo que nos llevará a más preocupación, ver cómo se comportan en el límite. ¿Qué horizonte tienen, ¿no? Cuando se van hacia la derecha? ¿Qué paisaje nos dibujan? ¿Hacia dónde? ¿Qué formas delimitamos cuando n tiende a infinito? Esto será muy importante, ya lo veremos. Otro elemento muy importante es si estamos ante una serie o no. Si estamos ante una sucesión que es una serie o no lo es. Mirad, hay un tipo especial de sucesiones que son las series. Lo veremos ahora. Pues estudiar si estas series convergen o divergen también va a ser muy importante. La convergencia o la divergencia de estas sucesiones especiales que son las series. Y si convergen, pues cuál es su suma, cuál es el valor de esta suma. Esto lo veremos a partir si estamos en la función 23, a partir de la función 25. De hecho, podríamos decir que las sucesiones más importantes son un tipo de sucesiones que les llamamos series. Bueno, vamos a introducir, ya que hemos hablado de esto, y estamos en la primera de las sucesiones, pues vamos a ver un poco esto de las series, en qué consiste. ¿En qué consiste? Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de lo que es la evaluación de una función en un punto. Bueno, esto es lo más sencillo, simplemente sustituir. Si yo tengo esta sucesión, pues f de 3, pues es 3, sustituir n por 3, y esto me dice que es 3 partido por 7. O sea, 3, evaluar la función en el 3 quiere decir ver la imagen, quiere decir que al 3 del dominio le corresponde 3 séptimos en el codominio, en esta función que estamos estudiando. Al 3 le corresponde este punto que es 3 séptimos en el codominio. El 3 séptimos es la imagen, que lo representamos de esta manera, del 3. Es su imagen, el valor que le corresponde. Esto es evaluar la función en un punto, ya lo conocéis muy bien.
la antimagen de un punto, bueno, como siempre, da lugar a una ecuación. Por ejemplo, en esta sucesión que hemos comentado antes, que sería menos 1 elevado a n, pues tendríamos esta forma. En el 1 el menos 1, en el 2 el 1, porque al ser par, menos 1 par siempre da positivo, y así va oscilando indefinidamente. Es un ejemplo de estos de oscilación permanente. Bien, pues f menos 1 de 0, o sea, la ecuación menos 1 elevado a n igual a 0, esta antimagen, es equivalente a esta ecuación, que en el fondo es decir, el punto 0 del codominio, cuáles elementos del dominio tienen como imagen el 0. Pues nunca tendremos un puntito aquí en esta línea, en el eje de las abscisas, nunca tendremos un puntito que vaya para el 0. Por lo tanto, no tiene antimagen y esta ecuación no tiene solución. ¿De acuerdo? En cambio, f-1 de 1, f-1 de 1, o sea, la antimagen de 1, estamos planteándonos ahora antimagen del 1, nos estamos planteando qué puntos del dominio tienen como imagen el 1. Obviamente, todos los pares, el 2, el 4, el 6, el 8, etc. Todos los pares, al ponerlos aquí, tendré menos 1 multiplicado un número de par de veces por el mismo, tendré un más 1 como imagen. Por lo tanto, f-1 de 1, que sería la ecuación menos 1 elevado a n igual a 1, no la he puesto, sí, la he puesto aquí, perdón. Esta ecuación tiene infinitas soluciones, todos los números naturales pares, que se suele escribir de esta manera. Todos los n, tales que n pertenezca a 2 por n. Estos son los naturales, 2n es el símbolo típico de los pares, de los naturales pares. Por lo tanto, ya tenemos un caso, fijaos, de no solución y un caso de infinitas soluciones. Y aquí tenemos un caso de una única solución. Mirad, en esta sucesión, f de n igual a 1 partido por n, también es una de las que hemos comentado, que el límite cuando n tiende a infinito era 0, acordaos. El f-1 de 0 no tiene solución, ¿vale? No tiene solución, pero el f-1 de un medio sí tiene solución y es única. Únicamente el n igual a 2, cuando yo tenga n igual a 2, tendré como imagen un medio, porque el 1 tiene imagen 1, el 3 un tercio y así ya cada vez imágenes más pequeñas que un medio. Por lo tanto, f-1 de un medio únicamente tiene el 2 en el codominio cuya imagen sea un medio. Esto acordaos que es la antimagen. Y el planteamiento es el de una ecuación. Aquí tendríamos, si aquí hemos planteado la ecuación 1 partido por n igual a 0, aquí la ecuación sería 1 partido por n igual a un medio. ¿Cuándo esto es cierto en los números naturales? Cuando n es igual a 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y digo en los naturales porque obviamente los únicos puntos del dominio son los naturales. Por lo tanto, me tengo que plantear la solución en los naturales. Muy bien, y mirad, esto sería el concepto de serie. Mirad, os decía antes que nos dedicaremos mucho a las series, son las sucesiones más importantes. También nos va a interesar el concepto de convergencia y de divergencia, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Pero ahora voy a haceros una pequeña introducción a la noción de serie, porque algunos de vosotros seguramente no habréis visto nunca, nunca habréis estudiado series. Las series son un tipo especial de sucesiones, fijaos, lo pongo como f de n, donde hay un sumatorio implicado. ¿Qué quiere decir? Fijaos que estoy especificando esta serie, que es desde j igual a 1 hasta n, aquí está la n, yo voy a ir sumando j's. O sea, j igual a 1 hasta n quiere decir que me muevo en los naturales, porque el dominio son los naturales. Las n solamente pueden ser naturales. Por lo tanto, desde que j sea 1, después 2, después 3 y después hasta llegar a la n que yo especifique, yo voy a ir sumando j's. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer término le daremos S1, porque es una suma,
S1 es 1. Cuando n es 1, S1, la imagen será el 1. Cuando sea 2, tendremos 1 más 2, que es 3. Cuando es S3, cuando n sea 3, tendré 1 más 2 más 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es, indefinidamente, esto es una sucesión, como podéis ver. Es una sucesión formada por sumas. ¿De acuerdo? Y esta de aquí también es una serie que está formada por sumas. Suma desde j igual a 1 hasta n también, de 1 partido por j. Esta es la sucesión de antes, 1 partido por n, pero puesta en forma de serie. Ahora tengo que S1 es 1 partido por 1, S2 el segundo término de la sucesión, o sea, la imagen del 2. Aquí podríamos ir dibujando, aquí no, en otros momentos ya lo haremos, pero una serie es una sucesión, ¿no? Cuidado, toda serie es una sucesión. Lo que ocurre es que toda sucesión no es una serie, hay sucesiones que no son series. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, yo puedo, esto aquí, podría dibujar el eje de las abscisas, el 1, imagen 1, el 2, imagen 3, el 3, imagen 6, el 4, imagen 10, y así sucesivamente. Aquí, el 1, imagen 1, el 2, imagen 1 más un medio, que sería 3 medios. ¿Vale? El 3, imagen, pues tendríamos que hacer la suma de estas fracciones. S4, ¿qué imagen? La suma y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Digamos que esto va a ir aumentando. Es una sucesión que va a ir subiendo, poco a poco va subiendo, ya la estudiaremos. Es una serie que se llama serie armónica. Esta de aquí es muy importante y la estudiaremos con mucho detalle en su momento. Es una de las series más famosas, la serie armónica. Muy importante, cómo se construye una serie y cómo se interpreta una serie. Es una sucesión. Ya veréis que yo siempre os pondré las series en forma de sucesión. ¿Por qué es una sucesión? Aunque después ya veréis que acostumbraremos a ponerlo en forma de sumatorio hasta infinito. Porque una cosa que nos va a interesar es hacia dónde se dirige esta sucesión especial que llamamos serie. Ya os he dicho que en las sucesiones, entre ellas las series, el foco está puesto en cómo se comportan hacia la derecha. Este es el punto más importante de las sucesiones. ¿Cuál es el paisaje que dibujan cuando n tiende a infinito? Y para acabar, toda sucesión tiene la posibilidad de ser convertida a una serie, sencillamente sumando los términos anteriores. ¿Veis? Yo tengo una sucesión, la que sea, a sub n, y tengo la posibilidad de construir la misma sucesión en forma de serie. Ejemplo, mirad, esta sucesión es la que acabo de ver, la acabamos de ver, las dos que acabamos de ver. Fijaros que yo la pongo así en forma de sucesión, y esto es una sucesión. Es la sucesión a sub n igual a n. Al 1, el 1, al 2, al 2, al 3, al 3, el 4, al 4. Hemos dicho que era la sucesión que podríamos decir f de x igual a x. Cada elemento del dominio se le asigna el mismo elemento del codominio. ¿De acuerdo? Bien. En forma de serie, ¿qué sería? Pues esta de aquí. Que lo que voy a cada n le asigno ahora, no la misma n, sino la suma de todas las n's anteriores, lo que hemos dicho antes, lo que hemos escrito aquí, ¿veis? ¿Vale? 1, 3, 6. Pero es interesante que lo veáis como uno como sucesión y después como sucesión reconvertida a serie. ¿De acuerdo? Toda sucesión se puede convertir en una serie. ¿De acuerdo? Potencialmente. ¿Vale? Pero cuando la estoy analizando así, no es una serie. Esto es una sucesión que no es una serie. Porque no estoy sumando los términos anteriores. Estoy especificando a cada valor, a cada n, un valor, una imagen. O en nuestra función de hoy, o en nuestra sucesión de hoy. Esto no es una serie. Esto es una sucesión, no serie.
Hemos dicho que toda serie es una sucesión, pero no toda sucesión es serie. Esto es una sucesión que no es una serie, porque no tiene el sumatorio implicado, no estoy sumando los términos anteriores. Y finalmente esta sucesión, que es una sucesión que no es serie, 1, un medio, un tercio, un cuarto, lo puedo especificar en forma de serie, y es esta que llamamos serie armónica, que sería 1 al 1, 1, al 2, 1 más un medio, al 3, al 4, 5, pero siempre sumando los términos anteriores. Son las sucesiones posiblemente más importantes, y las que veremos más ejemplos en este curso de matemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos visto la primera sucesión, y en la próxima función veremos otro ejemplo de sucesión y ya en la siguiente ya empezaremos con estas sucesiones tan especiales que son las series, que nos llevarán a diferentes mecanismos de análisis de estas series, de sus comportamientos, etc. Pero muy importante que veáis esta visión naturalista de las matemáticas, que estamos trabajando con funciones, son nuestros seres vivos, las funciones. Tenemos, como en los seres vivos, tipos de funciones muy diferentes, y que es interesante que seamos capaces de ver, de distinguir estos paisajes tan diferentes que nos encontramos cuando nos movemos aquí, 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 o aquí como nos estamos moviendo aquí, o aquí cuando lo veamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, lo dejamos aquí.